El olor llegó primero que cualquier imagen. Vino viejo, cera derretida, piedra húmeda y algo más, algo que Rodrigo Villanueva no supo nombrar en ese momento pero que reconocería años después como el olor específico del miedo acumulado durante décadas. Era el olor de los secretos que no se dicen en voz alta, de las verdades que se entierran bajo el piso de las iglesias junto con los huesos de quienes las conocieron. Esa mañana de octubre, con el cielo de Puebla cargado de nubes grises que prometían lluvia pero no la daban, Rodrigo estaba de pie en un rincón del santuario de San Felipe Neri, mirando algo que nunca olvidaría. Su padre, Ernesto Villanueva, 64 años, cuerpo pesado como un saco de tierra mojada. Rodillas crujiendo sobre el piso de piedra del confesionario improvisado que el fray Anselmo había construido detrás del altar mayor. Las manos de su padre temblaban. No del frío, porque ese día no hacía frío. Temblaban del mismo modo en que tiemblan las manos de un hombre que sabe que ya no puede seguir mintiendo. Rodrigo tenía 32 años y no recordaba la última vez que había entrado voluntariamente a una iglesia. Había llegado ahí porque su tío Guadalberto, hermano menor de su padre, lo había llamado la noche anterior con voz de catástrofe susurrada, de esas voces que uno reconoce en la familia como señal de que algo se está derrumbando. Le había dicho que el padre Anselmo quería una reconciliación. Que había llegado el momento de que la familia Villanueva saldara sus cuentas con Dios. Rodrigo había querido colgar el teléfono, pero algo en la voz de su tío, una grieta pequeña, casi imperceptible, lo había detenido. Fue esa grieta la que lo llevó hasta ahí, de pie, viendo a su padre arrodillado como si quisiera que la piedra lo tragara. El fray Anselmo era un hombre de unos 50 años, con cara de quien ha ayunado demasiado y sonríe demasiado poco. Pero sonreía esa mañana. Una sonrisa quieta, acomodada en la comisura de los labios con la calma de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Había un grupo pequeño de personas sentadas en las bancas delanteras, no más de 12, todos conocidos de la familia, vecinos de toda la vida del barrio de Analco, gente que había visto a Rodrigo crecer. Que lo había visto romperse y recomponerse y volver a romperse. Estaban ahí porque el fray Anselmo los había invitado, con esa misma voz pausada y esa misma sonrisa, diciéndoles que iban a ser testigos de algo hermoso. Una reconciliación. Una sanación familiar. El tipo de cosa que uno no rechaza por miedo a parecer impío. El fraile comenzó diciendo que la verdad purifica. Que la dor, como él la llamaba en ese acento extraño que mezclaba el español con algo que no era del todo mexicano, era un camino legítimo hacia Dios. Rodrigo escuchó esa frase y sintió que algo se le cerraba en el estómago. Había escuchado variaciones de esa frase toda su infancia, cada vez que algo malo le ocurría y alguien de la familia lo consolaba diciéndole que Dios tenía un plan, que el sufrimiento enseñaba, que la cruz se carga con dignidad. Siempre le había parecido una forma muy conveniente de normalizar el dolor ajeno. Y esa mañana lo siguió pareciendo. El fraile pidió que Rodrigo se arrodillara junto a su padre. Y fue en ese momento, exactamente en ese momento, cuando el aire de la iglesia cambió de temperatura. Rodrigo no se movió. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, mirando al fraile con esa expresión que había desarrollado con los años, esa expresión que su madre llamaba la cara de piedra volcánica, porque era oscura y caliente al mismo tiempo. El fraile lo miró. Esperó 3 segundos en silencio. Y entonces su voz cambió. No gritó. Susurró. Y ese susurro fue peor que cualquier grito. Le dijo a Rodrigo, con la iglesia entera escuchando, que su negativa a arrodillarse confirmaba exactamente el pecado que corría en su sangre. No fue un golpe. Fue algo más lento que un golpe. Fue como cuando metes la mano en agua que creías tibia y resulta que está hirviendo, pero el calor tarda un segundo en registrarse en el cerebro. Rodrigo sintió esas palabras un latido después de que fueron dichas, y cuando las sintió, todo su cuerpo se tensó como cuerda de guitarra afinada de más. El fraile se volvió entonces hacia los presentes. Señaló a Ernesto Villanueva arrodillado en el piso. Y comenzó a hablar de él como si fuera un expediente, como si fuera un caso clínico, como si el hombre que Rodrigo había llamado papá durante 32 años fuera apenas el resumen de sus peores momentos. Habló de vicios. De caídas.
De promesas rotas. Cada palabra era una lámina de metal frío clavada despacio. Su padre lloraba en silencio, con los ojos fijos en el piso de piedra, y Rodrigo ardía por dentro con un fuego que no sabía si era rabia o vergüenza o las dos cosas mezcladas con algo que no tenía nombre. Entonces el fraile se acercó a Rodrigo y le puso en las manos un crucifijo de madera pesada, tallado toscamente, con el Cristo mirando hacia arriba como si hubiera renunciado a mirar hacia abajo. Le dijo que pidiera perdón. No por sus propios pecados. Por los de su padre. Por la herencia de debilidad que corría en su linaje. La humillación no era solo suya. Era genealógica, dijo el fraile, usando esa palabra con una precisión que heló a Rodrigo. Un castigo que pasaba de padre a hijo, de generación en generación, hasta que alguien en la familia tuviera el valor de romperlo de rodillas, con la frente en el suelo y el orgullo aplastado. Rodrigo sostuvo el crucifijo. Lo miró. Pesaba más de lo que esperaba. Y pensó, en ese segundo que se extendió como una eternidad, en todas las veces que había cargado culpas que no le pertenecían. En todas las veces que había pedido perdón sin saber exactamente por qué. En todas las veces que su padre lo había mirado con esa mezcla de amor y vergüenza que nunca había podido descifrar, ese amor que siempre llegaba con algo atravesado en la mitad, como una espina dentro de una naranja. Su padre intentó hablar entonces. Levantó la cabeza, abrió la boca, y el sonido que salió fue apenas el inicio de una palabra, algo que comenzaba con la letra R, quizás un nombre, quizás una explicación. Pero el fraile lo interrumpió con un movimiento que Rodrigo no esperaba. Le puso la mano en la cabeza, una mano grande, de dedos gruesos, y la presionó hacia abajo, hacia el piso de piedra, con una firmeza que no era gentileza. Confíese bien, dijo. Y esa orden, dicha con esa calma que era más violenta que cualquier grito, hizo que Rodrigo soltara el crucifijo. El crucifijo cayó al piso de piedra con un sonido seco, y en ese sonido hubo algo definitivo, algo que no se podía deshacer. Fue entonces cuando su padre habló. Fue entonces cuando dijo lo que nunca había dicho. Arrodillado, con la frente a centímetros del suelo, con la voz partida en dos como madera vieja, Ernesto Villanueva dijo un nombre. Un nombre de mujer. Dijo una noche. Dijo un cuarto en los fondos de la iglesia, décadas atrás, cuando él era joven y la orden religiosa era poderosa y había cosas que se pedían y no se podían negar porque el que pedía llevaba hábito y el que daba llevaba miedo. Un pecado que la orden había ayudado a esconder. Un secreto que llevaba décadas enterrado bajo ese mismo piso de piedra donde su padre ahora estaba de rodillas. Rodrigo sintió que el aire le faltaba. No de golpe, sino despacio, como cuando una ventana se cierra en una habitación sin ventilación y el oxígeno se consume gradualmente hasta que el cuerpo empieza a protestar. Aquello explicaba todo. El desprecio, como su abuela llamaba a esa frialdad de su padre, ese desapego que Rodrigo siempre interpretó como rechazo personal. El silencio de años. La culpa que flotaba en su casa como humo que nadie había encendido ni nadie podía apagar. La culpa que no era suya. Que nunca había sido suya. El fraile palideció. Rodrigo lo vio. Fue rápido, un segundo de palidez, como una nube que pasa frente al sol y lo oscurece apenas un instante. Pero Rodrigo lo vio porque en ese momento tenía los ojos abiertos con esa clase de atención que solo se tiene cuando uno sabe que está a punto de entender algo que lo va a cambiar todo. Y entonces Rodrigo bajó la vista y vio lo que había estado ahí todo el tiempo sin que nadie lo nombrara. Debajo del altar, medio oculta por el faldón de tela bordada que colgaba hasta el suelo, había una pequeña puerta entreabierta. Y dentro de esa puerta, en la penumbra de ese espacio que no debería existir, había cajas viejas. Garrafas vacías. Papeles manchados, doblados, con esa consistencia de documento que lleva décadas sin que nadie lo abra. El pasado enterrado literalmente bajo los pies de la fe. El fraile siguió la mirada de Rodrigo. Y en ese momento la ceremonia terminó. No con una bendición solemne, sino con una prisa que era su propia confesión. El fraile levantó las manos, pronunció las palabras de la bendición con la velocidad de alguien que quiere sellar algo antes de que se escape, y dio por concluido el acto. La gente en las bancas se movió incómoda,
sin entender muy bien qué había pasado, con esa sensación de haber presenciado algo que no estaba en el programa original. El sino de la iglesia tocó desde el campanario, un sonido grave que bajó por las paredes de piedra y se metió en los huesos de todos los presentes. Ernesto Villanueva seguía arrodillado. Sus manos seguían temblando. Rodrigo se quedó de pie, mirando a su padre, mirando al fraile que ya se alejaba hacia la sacristía, mirando esa puertecita entreabierta bajo el altar, y supo que algo se había roto. No de manera irreparable, porque Rodrigo Villanueva era un hombre que había aprendido que casi nada es irreparable si uno está dispuesto a trabajar con los pedazos. Pero roto sí. Definitivamente roto. Y esa grieta, esa humillación pública que el fraile había orquestado para aplastarlo, había arrancado sin quererlo la verdad que ellos habían guardado durante generaciones. La verdad que ahora flotaba en el aire viciado de incienso y vino añejo de esa iglesia de Puebla, irreversible como el sonido de un crucifijo al caer sobre el piso de piedra. Rodrigo recogió el crucifijo del suelo. Lo sostuvo un momento. Y entonces lo dejó sobre el altar, despacio, sin rabia, con la serenidad de quien entiende que ese objeto ya no le pertenece ni le perteneció nunca. Luego se agachó junto a su padre y le tomó las manos. Las manos de Ernesto Villanueva eran grandes, ásperas, con nudillos gruesos de décadas de trabajo en la carpintería que había heredado de su propio padre. Manos que Rodrigo había visto hacer muebles desde niño, manos que habían pulido madera con una paciencia que su dueño nunca había tenido con las palabras. Manos que temblaban. Ya, apá, dijo Rodrigo. Solo eso. Ya, apá. Y fue en ese momento, con esas dos palabras, con esa voz baja que no necesitaba más volumen porque la iglesia estaba casi vacía y el silencio lo amplificaba todo, que comenzó realmente la historia que Rodrigo Villanueva tardaría años en poder contar sin que la voz se le quebrara. Todo tiene un antes. Todo tiene un principio que parece irrelevante hasta que uno mira hacia atrás y entiende que ese momento pequeño, ese instante que pasó sin mayor ceremonia, fue la primera piedra de todo lo que vino después. Para Rodrigo Villanueva, ese momento fue un martes de agosto de 1993, cuando tenía 5 años y su madre, Consuelo Gutiérrez de Villanueva, lo llevó de la mano a la primera comunión de su primo Aurelio en la misma iglesia de San Felipe Neri. Rodrigo no recordaba mucho de ese día. Recordaba el calor, porque agosto en Puebla es un calor que se siente encima de uno como un animal pesado. Recordaba el olor del incienso que le hacía picar los ojos. Recordaba los zapatos nuevos que le apretaban y que su madre le había dicho que aguantara, que los zapatos nuevos siempre duelen al principio pero después se amoldan. Y que esa frase lo acompañaría toda la vida como metáfora de demasiadas cosas. Pero sobre todo recordaba a su padre. Recordaba que Ernesto Villanueva llegó tarde, con la camisa sin meter, con olor a sierra y barniz, y se sentó al fondo de la iglesia lejos de la familia. Y recordaba que cuando el sacerdote pasó con la hostia y se la dio a cada niño, su padre no fue a comulgar. Se quedó sentado, con las manos sobre las rodillas y los ojos mirando un punto fijo en el piso, y cuando la misa terminó y todos salieron al atrio a tomarse fotos con el niño de comunión vestido de blanco, su padre fue el primero en irse. Sin explicación. Sin despedida. Desapareciendo entre la gente del barrio de Analco con esa habilidad que tenía para volverse invisible en los momentos en que más se le necesitaba. Rodrigo no le preguntó entonces por qué. A los 5 años uno no pregunta esas cosas. Uno observa y guarda y deja que la confusión se sedimente en algún lugar del cuerpo donde los niños guardan las cosas que no entienden. Pero con los años, con la acumulación de otros momentos similares, de otras salidas apresuradas de su padre cada vez que el tema de la iglesia o de la fe o de Dios asomaba en la conversación, Rodrigo fue construyendo una teoría. La teoría de que su padre tenía algo con Dios. Una pelea vieja, personal, de esas que no se cuentan porque son demasiado vergonzosas o demasiado íntimas o simplemente porque ya tienen demasiados años como para que alguien se tome la molestia de explicarlas. La carpintería de los Villanueva estaba en la calle 5 de Mayo. En una casona colonial que el abuelo Leobardo había comprado en los años 50 cuando Puebla todavía tenía ese ritmo pausado de ciudad de provincia que luego fue perdiendo conforme el siglo avanzó.
Era una construcción de paredes gruesas, techos altos y patios interiores donde el sol caía en ángulos que cambiaban con las horas como si el tiempo mismo tuviera formas distintas dependiendo de donde estuvieras parado. El olor a madera y a tiner impregnaba todo, hasta la ropa, hasta la comida que se preparaba en la cocina que daba al patio trasero. Rodrigo creció con ese olor como parte de su identidad, al grado de que cuando de adulto se mudó a la Ciudad de México a estudiar arquitectura. Lo primero que hizo cuando llegó a su departamento de Tepito fue comprar un tarro de barniz y abrirlo solo para que el cuarto oliera a algo que le recordara quién era. Su madre, Consuelo, era una mujer de Tlaxcala, de esas mujeres que parecen hechas de una materia diferente a la que hace al resto de las personas. Fuerte sin ser dura, paciente sin ser pasiva, con una forma de resolver los problemas de la casa que era tan eficiente y tan discreta que uno no se enteraba de que había habido un problema hasta que ya estaba resuelto. Hacía el mejor mole de la colonia y el café de olla más espeso que Rodrigo había probado en su vida, con canela de verdad y piloncillo oscuro. De ese que tiene un sabor que uno no puede describir exactamente pero que reconoce como el sabor de la casa y de la infancia y de todas las cosas que uno extraña antes de saber que las va a extrañar. Consuelo nunca habló mal del padre de Rodrigo frente a él. Eso era algo que Rodrigo había notado con admiración cuando creció lo suficiente para entender lo difícil que debía de ser. Porque había cosas que no cuadraban en la vida de Ernesto Villanueva, silencios y ausencias y momentos de una tristeza densa que se instalaba en él sin aviso y duraba días. Una tristeza que Consuelo enfrentaba con una combinación de pan dulce recién hecho, con forma de cuernos y de conchas rosadas compradas en la panadería de la esquina y de silencio respetuoso. Como si supiera que la tristeza de su marido era de ese tipo que no responde al consuelo sino al tiempo. Rodrigo tenía 12 años cuando preguntó por primera vez. Fue una tarde de noviembre, con el olor a copal flotando desde los altares del Día de Muertos que los vecinos ponían en sus puertas, con las flores de cempasúchil anaranjadas formando caminos en las aceras. Estaba sentado con su padre en el patio de la carpintería, viendo cómo Ernesto lijaba un panel de cedro con esa concentración total que tenía cuando trabajaba. Esa forma de estar completamente presente en lo que hacía con las manos mientras el resto de él parecía estar en otro lugar. Y Rodrigo le preguntó por qué nunca iba a misa. Por qué, en las fiestas patronales del barrio, su padre siempre encontraba una razón para quedarse en el taller mientras el resto de la familia iba a la procesión. Ernesto dejó de lijar. El polvo de cedro flotó un momento en el aire antes de caer. Su padre lo miró con esa expresión que Rodrigo llamaría años después la cara de la pregunta que no tiene respuesta buena. Y le dijo simplemente que algunos hombres tienen sus cuentas con Dios y que esas cuentas son asunto personal. Luego volvió a lijar. Y Rodrigo entendió que esa era toda la respuesta que iba a obtener ese día. Pero hay respuestas que se van construyendo solas con el tiempo, sin que nadie las diga en voz alta. Se construyen con fragmentos, con pedazos de conversaciones escuchadas a medias, con el lenguaje del cuerpo de los adultos cuando creen que los niños no están mirando. Rodrigo fue juntando esos fragmentos durante años. El modo en que su padre cambiaba de tema cuando alguien mencionaba a la orden de los franciscanos que administraba San Felipe Neri. La incomodidad que le producía el nombre del fray Anselmo, que ya entonces llevaba varios años en la parroquia y cuya influencia en el barrio crecía como una sombra en tarde de invierno, despacio pero constante. La vez que Rodrigo encontró en el cajón de la mesita de noche de su padre un rosario roto, con las cuentas desparramadas en el interior del cajón como semillas que nadie había plantado, y cuando se lo mostró a su padre. Ernesto lo tomó y lo guardó con una rapidez que era su propia forma de cerrar un tema. La relación con su padre era de esas relaciones que se construyen más en el silencio que en las palabras. En el taller aprendió a medir con los ojos antes de usar la cinta, a entender la veta de la madera antes de clavar, a respetar el tiempo que cada proceso necesita sin apresurarlo. Esas eran las lecciones de Ernesto Villanueva, lecciones prácticas, tangibles, dadas más con demostraciones que con palabras. Pero las lecciones de vida, las que uno necesita para entender quién es y de dónde viene y por qué el mundo duele de las formas específicas en que duele, esas Rodrigo tuvo que aprenderlas por su cuenta, a tientas, chocando contra cosas que no veía porque nadie se las había mostrado.
Hubo una época en que Rodrigo creyó que la distancia de su padre era simplemente su carácter. Hay personas así, personas que expresan el amor con actos en vez de palabras, que dan lo que tienen sin nombres para ello. Y Ernesto sí daba. Trabajaba sin descanso para que su familia no necesitara nada. Arreglaba lo que se rompía en la casa con esa eficiencia callada de los hombres que saben trabajar con las manos. Cuando Rodrigo se enfermó de pulmonía a los 8 años, su padre se quedó 3 noches sin dormir sentado en la silla junto a su cama, saliendo solo para ir al baño y volver. Sin necesitar que nadie le dijera que tenía que estar ahí. Eso era amor. Rodrigo lo sabía. Pero también sabía que había algo más en la mezcla, algo que el amor no explicaba completamente. Una tensión que su padre llevaba en el cuerpo como se lleva un objeto pesado que ya no se recuerda por qué se recogió pero que tampoco se sabe dónde dejar. Fue su tío Guadalberto el que le dio los primeros fragmentos concretos. Guadalberto era el hermano menor de Ernesto, 8 años más joven, con la cara de su madre y el carácter más abierto de los dos hermanos. Vivía en un cuarto que rentaba en la colonia La Paz. Trabajaba de mecánico en un taller de la zona industrial y los fines de semana llegaba a la carpintería a tomar café y a hablar de fútbol y a ayudar con lo que se necesitara. Era el tipo de tío que Rodrigo apreciaba porque era honesto sin ser cruel, que decía las cosas sin adornos pero también sin saña. Una tarde que Rodrigo tenía ya 16 años y estaba en el taller solo porque su padre había ido al banco. Guadalberto llegó y encontró a Rodrigo mirando una fotografía vieja que había encontrado entre los papeles del escritorio. Una fotografía en blanco y negro de una mujer joven que Rodrigo no reconocía, parada frente a la fachada de San Felipe Neri, con un rebozo oscuro y una sonrisa que parecía no estar del todo convencida de sí misma. Guadalberto vio la fotografía y se puso serio de una manera que Rodrigo no le había visto antes. Le preguntó dónde la había encontrado. Rodrigo se lo dijo. Guadalberto la tomó, la miró un momento, y luego la puso boca abajo sobre el escritorio con un cuidado que contradecía la decisión con que lo había hecho. Le dijo a Rodrigo que esa fotografía no era asunto suyo. Rodrigo le preguntó quién era la mujer. Guadalberto dijo que era alguien de hace mucho tiempo. Rodrigo le preguntó si tenía que ver con por qué su padre no iba a la iglesia. Y Guadalberto lo miró con esa mirada de los adultos cuando un muchacho hace la pregunta correcta en el momento equivocado, y le dijo que había cosas de su padre que no era su lugar contar. Esa respuesta fue suficiente para que Rodrigo supiera que tenía razón. Que había algo. Que ese algo tenía que ver con San Felipe Neri y con una mujer en fotografía en blanco y negro y con los franciscanos y con toda esa incomodidad que su padre había cargado en silencio durante décadas. Pero no fue suficiente para saber qué era. Y Rodrigo aprendió a vivir con esa incompletitud, como se aprende a vivir con una piedra en el zapato que uno ya no siente después de caminar suficiente tiempo con ella. Hasta que un día te la quitas y te das cuenta de que te había lastimado mucho más de lo que creías. A los 18 años, Rodrigo salió de Puebla. Se fue a la Ciudad de México con una mochila, un rollo de planos que había hecho de su propia mano como ejercicio de preparatoria y la certeza de que necesitaba distancia para entenderse a sí mismo. Entró a la UNAM a estudiar arquitectura, vivió en Tepito primero, luego en Coyoacán cuando consiguió trabajo de medio tiempo en un despacho de la Colonia del Valle. Aprendió que la Ciudad de México tiene un ruido diferente al ruido de Puebla, más urgente, más anónimo, un ruido que paradójicamente puede ser más solitario que el silencio de un pueblo. Aprendió a cocinar sus propios tamales los domingos, a preparar café de olla aunque en departamento pequeño el olor duraba días impregnado en todo. Aprendió que la distancia de la familia no resuelve los pendientes que uno tiene con ella, sino que los clarifica, que se vuelven más nítidos con la separación, como fotografías que se revelan en el cuarto oscuro y van tomando forma y color conforme pasa el tiempo en el líquido revelador. Regresaba a Puebla 2 o 3 veces al año. En Navidad, que su madre preparaba con una solemnidad culinaria que convertía el pozole y los tamales y el ponche con tejocotes en algo cercano a lo sagrado. En el cumpleaños de su padre, que siempre era una celebración contenida, sin mucho ruido, con los Villanueva más cercanos sentados alrededor de la mesa del comedor de la casona de la 5 de Mayo.
comiendo mole negro con arroz y bebiendo agua de Jamaica mientras la tarde caía sobre los mosaicos del patio. Y a veces en agosto, por las fiestas del barrio, porque había algo en las fiestas patronales de Analco que lo jalaba de regreso. Los cohetes a las 6 de la mañana que lo despertaban y que en vez de molestarlo le daban una sensación inexplicable de pertenencia. En esas visitas la relación con su padre seguía siendo lo que siempre había sido, funcional, cálida a su manera, marcada por esa distancia específica que no era falta de amor sino acumulación de cosas no dichas. Trabajaban juntos en el taller cuando Rodrigo estaba en casa, y en esas horas había una comunicación que no necesitaba palabras. Una comprensión mutua de los materiales y los tiempos y las geometrías que era casi como un idioma propio. Pero en cuanto salían del taller, en cuanto se sentaban a la mesa o se quedaban solos en una habitación sin madera de por medio, el silencio volvía a instalarse entre ellos con esa comodidad incómoda de algo que lleva tanto tiempo ahí que ya forma parte del paisaje. Su madre lo notaba. Consuelo Gutiérrez de Villanueva notaba todo lo que pasaba en su casa con esa percepción fina que tienen las mujeres que han pasado años observando en silencio lo que los demás no dicen en voz alta. Una noche, cuando Rodrigo tenía ya 25 años y estaba de visita en Puebla, se quedaron solos en la cocina después de cenar, con el olor del café de olla entre ellos y el sonido de los grillos que llegaba desde el patio. Su madre le llenó el pocillo de barro y le dijo, sin mirarlo directamente, que su padre no era un hombre malo. Rodrigo le dijo que lo sabía. Ella dijo que había cosas que él no sabía, cosas que su padre había cargado mucho tiempo y que le habían dejado marcas de las que no se habla. Rodrigo le preguntó si ella sabía qué cosas eran. Su madre tardó en responder. Luego dijo que sabía suficiente para entender a su marido, y que eso era lo que importaba. Y entonces cambió el tema con esa maestría que tenía para cerrar puertas sin portazo. La vida de Rodrigo en la ciudad fue tomando forma de vida adulta. Terminó la carrera. Trabajó en varios despachos. Se especializó en restauración de edificios históricos, que era una forma de reconciliar su amor por la arquitectura con su necesidad de entender las capas del tiempo, las huellas que los que vinieron antes dejan en las piedras y en los muros. Se juntó con una mujer llamada Fernanda, diseñadora textil de Oaxaca, que tenía la misma relación intensa con el color que él tenía con las estructuras. Y vivieron 3 años en un departamento de la Roma Norte que llenaron de plantas y de libros y de telas con diseños zapotecos que Fernanda traía en cada visita a su familia. Esa relación se terminó no con un gran drama sino con ese agotamiento gradual de 2 personas que se quieren pero que están jalando hacia lados distintos. Con una conversación larga una madrugada de febrero y el acuerdo de que era mejor así. Rodrigo se quedó con el departamento y con las plantas. Fernanda se llevó las telas. Tenía 29 años cuando la cosa con la iglesia comenzó a escalar. El fray Anselmo, que llevaba ya más de 10 años en San Felipe Neri, había consolidado una influencia en el barrio de Analco que iba más allá de lo espiritual. Organizaba comités vecinales, mediaba disputas, gestionaba donaciones. Era el tipo de figura que en las comunidades pequeñas se vuelve indispensable porque llena el espacio que dejan las instituciones cuando no funcionan. Y al llenarlo acumula un poder que nadie le otorgó formalmente pero que todos reconocen de facto. Rodrigo lo sabía porque su madre se lo mencionaba en las llamadas telefónicas, con ese tono neutro que usaba para comunicar información sin emitir juicio, que era su forma de dejar que su hijo sacara sus propias conclusiones. Y las conclusiones de Rodrigo sobre el fray Anselmo eran negativas desde hacía mucho tiempo. Desde la primera vez que lo había conocido en persona, en una visita a Puebla cuando tenía 22 años, y el fraile le había estrechado la mano con esa firmeza específica que es menos saludo que demostración, mirándolo con unos ojos que calculaban más de lo que expresaban. Había algo en el que Rodrigo reconocía de sus estudios de restauración arquitectónica, algo que tenía que ver con cómo ciertas construcciones absorben la historia de las que las rodean hasta que es difícil distinguir dónde termina una y dónde comienza la otra. El fray Anselmo era así con las personas. Se metía en los bordes de sus vidas y se quedaba ahí, hasta que quitarlo implicaba quitarse un pedazo de uno mismo.
La llamada de su tío Guadalberto llegó una noche de octubre, cuando Rodrigo estaba en su despacho en la Roma Norte trabajando hasta tarde en los planos de restauración de un edificio porfiriano en el centro histórico. La pantalla del teléfono iluminó el escritorio con el nombre de su tío, y Rodrigo contestó con la mitad de la mente todavía en las proporciones de una cornisa del siglo XIX. Lo que escuchó del otro lado lo trajo de regreso completamente. Guadalberto le explicó, con esa voz quebrada, que el fray Anselmo había organizado lo que llamó una sesión de reconciliación espiritual para la familia Villanueva. Que había convocado a Ernesto. Que Ernesto, después de años de evitar cualquier cosa que tuviera que ver con San Felipe Neri, había aceptado ir. No porque quisiera, explicó Guadalberto, sino porque el fraile había amenazado con sacar a la luz ciertas cosas si Ernesto no se presentaba. Rodrigo preguntó qué cosas. Guadalberto dijo que no podía explicar por teléfono. Rodrigo preguntó si tenía que estar ahí. Guadalberto tardó un momento y luego dijo que sí. Que Rodrigo tenía que estar ahí. Que era importante que hubiera alguien de la familia que tuviera los ojos abiertos. Rodrigo colgó el teléfono. Se quedó mirando los planos del edificio porfiriano, sus líneas precisas, sus proporciones calculadas, la lógica impecable de una estructura diseñada para durar. Y sintió ese peso familiar en el pecho, ese peso que reconocía como la anticipación de algo que iba a doler. Se fue a casa. Preparó café de olla, más por el rito que por la necesidad. Y empezó a hacer los arreglos para viajar a Puebla al día siguiente. El autobús salió de Tapo a las 6 de la mañana y llegó a la central de autobuses de Puebla poco antes de las 9. Rodrigo tomó un taxi, porque no quería llegar en combi con la tensión que traía, necesitaba el espacio cerrado del taxi para organizar sus pensamientos antes de enfrentar lo que fuera que lo esperaba. El taxista le preguntó a dónde iba y cuando Rodrigo dijo San Felipe Neri en Analco, el hombre asintió y puso el radio en una estación que transmitía música de mariachi y no dijo más. Rodrigo miraba la ciudad pasar por la ventana. Puebla es una ciudad que sabe estar bella incluso cuando a uno le está yendo mal. Con esas fachadas de talavera y esas cúpulas de colores y esos portales donde el olor a semitas y a chalupas se mezcla con el olor a siglos de historia. Rodrigo la miró con ese amor incómodo que se tiene por los lugares que nos formaron y que contienen todo lo que somos, incluyendo lo que no queremos ser. Llegó a San Felipe Neri 20 minutos antes de la hora que Guadalberto le había dicho. La iglesia estaba casi vacía todavía, con solo dos viejas rezando al fondo y el sacristán acomodando algo junto al altar lateral de la Virgen de Guadalupe. El olor a incienso era más intenso que lo que recordaba, como si hubieran quemado más de lo habitual, como si quisieran que el lugar oliera a ceremonia antes de que la ceremonia comenzara. Rodrigo se quedó de pie junto a la pila de agua bendita, sin tocarla, mirando el interior de la iglesia con ojos de arquitecto y de hijo al mismo tiempo, buscando en esas paredes del siglo XVII las huellas de todo lo que contenían. Su tío Guadalberto llegó poco después, con cara de noche sin dormir. Con un vaso de café de olla todavía en la mano que le ofreció a Rodrigo y que Rodrigo tomó por cortesía aunque el calor ya le quitaba las ganas de algo caliente. Se saludaron con el abrazo corto de los hombres de familia que se quieren pero no saben bien cómo mostrarlo. Guadalberto le explicó en voz baja, mirando hacia la sacristía donde se movían sombras, que el fray Anselmo tenía documentos. No sabía exactamente qué tipo de documentos, pero había escuchado que eran cosas de hace muchos años, de cuando la orden tenía una forma de operar que ahora nadie querría reconocer públicamente. Y que el fraile había amenazado a Ernesto con usarlos si no se presentaba a esta reconciliación que él había organizado. ¿Reconciliación con quién?, preguntó Rodrigo. Con la orden. Con la iglesia. ¿Con lo que pasó? ¿Con lo que pasó qué? Guadalberto lo miró. Y en esa mirada Rodrigo vio lo que llevaba años viendo en los silencios de su familia, esa misma sustancia oscura que nunca había tomado forma de palabras. Guadalberto abrió la boca. La volvió a cerrar. Luego dijo que era mejor que Rodrigo lo escuchara de boca de su padre. La gente fue llegando. Los 12 o 15 vecinos que el fray Anselmo había convocado, con sus mejores ropas de domingo aunque era martes, con esa disposición de quien va a presenciar algo edificante. La señora Tomasa del puesto de frutas.
Don Ignacio el ferretero. Las hermanas Castillo que vivían frente a la iglesia y que eran de las personas más activas en todos los eventos de la parroquia. Gente buena, gente que no tenía mala intención pero que tampoco entendía que al estar ahí eran parte de algo que no estaban viendo completo. Y llegó Ernesto Villanueva. Llegó con la camisa blanca de los domingos, la que solo sacaba para las ocasiones importantes, con los zapatos limpios y el pantalón de vestir que le quedaba un poco grande porque había bajado de peso ese año. Llegó con esa caminata pesada que tenía desde hacía años, no de la edad sino de algo más interno, como si cargara algo que le hundía los pasos. Lo acompañaba su cuñada Refugio, esposa de Guadalberto, porque Consuelo no había ido, cosa que Rodrigo notó de inmediato. Su madre no había ido. Lo cual quería decir que o no sabía lo que estaba por pasar, o si lo sabía y había decidido no estar ahí para verlo. Rodrigo no supo en ese momento cuál de las dos opciones era más probable. Ernesto lo vio a él junto a la pila de agua y se detuvo un segundo. En ese segundo pasaron muchas cosas entre ellos sin que ninguno abriera la boca. Pasó el reconocimiento y el alivio de que su hijo estuviera ahí. Pasó también algo parecido a la vergüenza, esa vergüenza específica de los padres cuando sus hijos los ven en un momento de vulnerabilidad que no habían planeado mostrar. Y pasó algo más, algo que Rodrigo interpretó en ese momento solo como miedo pero que luego, con más información, entendió que era también anticipación. Su padre sabía lo que iba a pasar. No exactamente, pero lo suficiente para tener esa expresión. Se saludaron con un abrazo que duró más que los abrazos habituales entre ellos. Ernesto le puso la mano en la nuca a Rodrigo, un gesto que su padre hacía muy pocas veces, un gesto que en él equivalía a mucho. Rodrigo no supo qué decir así que no dijo nada. A veces el silencio es la única respuesta que cabe en una situación. El fray Anselmo entró por la puerta de la sacristía con esa calma que era su marca registrada. Vestía el hábito pardo de la orden, con el cordón blanco en la cintura y las sandalias sobre los pies, con esa paradoja estética del hombre que ha renunciado a las posesiones mundanas pero cuya presencia toma más espacio que cualquier hombre rico en traje. Saludó a los presentes con la familiaridad de quien conoce a todos y a quien todos conocen. Les agradeció que hubieran venido. Les explicó que iban a ser testigos de algo que pocas veces se puede presenciar en una comunidad, que era la sanación de una herida antigua, la reconciliación de un hombre con su creador y con sus propias faltas. Lo dijo con esa voz que era a la vez íntima y proyectada, la voz de alguien que ha pasado décadas hablando en público y sabe exactamente qué registro usar para cada efecto. Y entonces señaló a Ernesto Villanueva y le pidió que pasara al frente. Rodrigo lo vio todo. Lo vio caminar hacia el altar con esa caminata pesada. Lo vio arrodillarse con dificultad en el piso de piedra junto al confesionario improvisado. Lo vio doblar la cabeza, y algo en el ángulo de esa cabeza, en esa curvatura específica del cuello de su padre, lo golpeó en un lugar que no esperaba. Porque su padre había sido siempre un hombre de cuello derecho, de espalda recta, de esa verticalidad que no es arrogancia sino dignidad. Ver ese cuello doblegado hacia el piso de una iglesia era ver algo que no debía verse. Era como encontrar una grieta en la pared de carga de un edificio. Una señal de que algo estructural estaba cediendo. El fraile comenzó con las preguntas rituales. Las respuestas de Ernesto eran monosílabos, síes y noes que salían con esa economía de las personas que están respondiendo pero que no quieren responder. Rodrigo estaba de pie al fondo, con los brazos cruzados, y fue midiendo la temperatura de la situación como se mide la temperatura de un material antes de trabajarlo. Sabiendo que cada material tiene su punto de fractura y que llegar ahí sin preparación es un error que no se repara fácilmente. El fraile fue escalando. Pasó de las preguntas rituales a las afirmaciones, de las afirmaciones a las acusaciones veladas, de las acusaciones veladas a algo que ya no era velado en absoluto. Y cuando llegó a ese punto, cuando la dinámica ya era claramente la de un hombre con poder aplastando a un hombre sin el frente a una audiencia que no entendía bien lo que estaba viendo, fue cuando el fray Anselmo cometió el error que cambiaría todo. Lo miró a él. A Rodrigo. Y le pidió que se arrodillara. Lo que pasó después ya lo sabe quien estuvo ahí ese día. El crucifijo. Las palabras sobre el pecado en la sangre.
Los documentos bajo el altar. La confesión de su padre, arrancada como un diente en un consultorio sin anestesia, con un nombre de mujer y una noche y un cuarto en los fondos de la iglesia que cargaba décadas de silencio dentro. Todo eso ya pasó en el espacio de los primeros minutos, en ese tiempo que es siempre más largo que sus medidas porque el dolor dilata las cosas igual que el calor dilata los metales. Lo que no había pasado todavía era lo que vino después. Y lo que vino después fue lo que convirtió ese día en el inicio de algo en vez del final de algo. Cuando el fray Anselmo encerró la sesión con esa prisa que era su propia confesión, cuando la gente salió del templo con esa confusión desorientada de quien asistió a algo que no era lo que anunciaron. Rodrigo ayudó a su padre a levantarse del piso. Ernesto tardó en ponerse de pie. Las rodillas le dolían, eso era evidente, pero también había algo más en esa lentitud, algo que tenía que ver con el peso de lo que acababa de decir. Con la gravedad específica de las palabras que uno ha cargado durante décadas y que al soltarlas dejan un vacío que uno no sabe cómo llenar. Salieron juntos de la iglesia. El cielo de Puebla seguía gris, con esas nubes que prometían lluvia sin darla, y el aire olía a tierra seca que espera. Se sentaron en una banca del atrio de piedra, bajo un árbol de jacaranda que en ese mes de octubre no tenía flores sino solo la arquitectura seca de sus ramas. Guadalberto se mantuvo a distancia, entendiendo que lo que iba a pasar ahí entre padre e hijo era algo que necesitaba espacio. Rodrigo esperó. No era su turno de hablar todavía. Su padre miraba el suelo del atrio, con esa concentración que tienen las personas cuando están ordenando algo dentro de ellos mismos antes de poder mostrárselo a alguien más. Pasó un minuto. Pasaron dos. Una paloma aterrizó cerca de sus pies, picoteó algo en el piso de piedra y se fue. Era una mujer de Oaxaca, dijo su padre, sin levantar la vista del suelo. Se llamaba Rosario. Había venido al convento a trabajar de cocinera cuando tenía 16 años. Yo tenía 22. Rodrigo escuchó sin interrumpir. Escuchó todo lo que su padre dijo esa mañana en el atrio de San Felipe Neri. Con las nubes grises de octubre arriba y el olor a tierra seca alrededor y la ciudad de Puebla siguiendo su ritmo de ciudad como si nada hubiera pasado. Escuchó y guardó cada palabra como se guarda algo frágil, con cuidado, sin apretar demasiado. Lo que le contó su padre fue esto: hacía 40 años, cuando Ernesto Villanueva tenía 22 y trabajaba en la carpintería de su padre, el fray Cándido, que era entonces el superior de la orden en San Felipe Neri. Lo había llamado para hacerle un encargo. Un mueble especial, un ropero grande para la habitación de los huéspedes del convento. El trabajo lo llevó varias semanas, y en ese tiempo Ernesto conoció a Rosario Mendoza, la cocinera de 16 años que había venido de un pueblo de Oaxaca porque en su pueblo no había trabajo. Era una muchacha callada, de manos rápidas en la cocina y ojos oscuros que miraban las cosas con una atención que Ernesto encontraba a la vez hermosa y dolorosa. Como si esos ojos estuvieran buscando algo que no estaban encontrando. Ernesto se enamoró de Rosario Mendoza con la intensidad absoluta de los 22 años. Le llevaba naranjas del árbol del patio de la carpintería de su padre. Le enseñaba los nombres de las maderas. Le contaba cosas de su familia. Y Rosario lo escuchaba y a veces sonreía con esa sonrisa que Ernesto guardó durante 40 años en una fotografía en blanco y negro en el cajón de su mesita de noche. Esa fotografía que Rodrigo había encontrado a los 16 años. Pero había algo que Ernesto no sabía entonces. Que el fray Cándido también se había fijado en Rosario Mendoza. De una manera que no tenía que ver con el amor sino con el poder, esa forma específica de la maldad que usa la autoridad religiosa para obtener lo que quiere de quienes no tienen forma de negarse. Ernesto lo supo demasiado tarde. Lo supo cuando Rosario dejó de venir a trabajar al convento, sin explicación. Lo supo cuando fue a preguntar por ella y el fray Cándido le dijo que se había ido de regreso a Oaxaca. Lo supo cuando semanas después una carta llegó a la carpintería, escrita con la letra insegura de alguien que no había aprendido a escribir en la infancia sino en la adolescencia. Una carta que Ernesto leyó una vez y luego quemó en el fogón del taller porque no sabía qué hacer con lo que decía. La carta decía que Rosario estaba embarazada. Que el fray Cándido le había dicho que si hablaba, si decía algo a alguien, iba a asegurarse de que nadie la creyera.
Que le había dado dinero para irse lejos. Que ella se iba a Oaxaca pero que quería que Ernesto supiera, porque él había sido bueno con ella y ella merecía que alguien supiera la verdad. Ernesto tenía 22 años y no sabía qué hacer con esa verdad. Fue a hablar con el fray Cándido. El fray Cándido lo escuchó con esa calma que era la misma que Rodrigo había visto esa mañana en el fray Anselmo, esa calma de quien sabe que tiene las cartas y el que tiene las cartas no necesita agitarse. Le dijo que no había carta. Que él no sabía de ninguna Rosario. Que Ernesto era un muchacho joven con la imaginación acalorada y que lo mejor que podía hacer era ir a rezar y pedir perdón por la calumnia que estaba a punto de cometer. Y luego le dijo algo más. Le dijo que la carpintería de los Villanueva había prosperado mucho gracias a los encargos de la orden, y que sería una lástima que eso cambiara. Ernesto tenía 22 años. Era hijo de carpintero. Dependía de los encargos de la orden para comer. Y el hombre frente a él tenía hábito y autoridad y la sonrisa quieta de quien ha hecho esto antes y sabe exactamente hasta dónde puede llegar. Así que Ernesto Villanueva hizo lo que los hombres sin poder hacen cuando se enfrentan al poder sin herramientas para combatirlo, calló. Calló y cargó ese silencio durante 40 años, y ese silencio se convirtió en la distancia que ponía entre él y Dios, en el desapego que sus hijos interpretaron como falta de fe. En la tristeza densa que se instalaba en él sin aviso, en la culpa que Rodrigo había sentido siempre flotando en la casa sin entender de dónde venía. Rodrigo escuchó todo esto en el atrio de San Felipe Neri, con las nubes grises arriba y el olor a tierra seca alrededor. Y cuando su padre terminó, cuando su voz finalmente se agotó y quedó el silencio entre ellos, Rodrigo necesitó un momento para encontrar las palabras. ¿Y Rosario?, preguntó finalmente. Nunca supe más de ella, dijo su padre. Intenté buscarla. Fui a Oaxaca 2 veces. Nadie en su pueblo sabía nada, o si sabían no iban a decírselo a un desconocido de Puebla. Fue como si se la hubiera tragado la tierra. ¿El fray Cándido? Murió hace 20 años. Pero la orden sigue teniendo documentos de esa época. El fray Anselmo lo sabe. Por eso pudo hacer lo que hizo esta mañana. Rodrigo miró la puerta cerrada de la iglesia. Pensó en esa puertecita entreabierta bajo el altar, en las cajas viejas, en los documentos manchados. Pensó en todo lo que los muros de esa iglesia de los siglos habían presenciado y guardado. Pensó en Rosario Mendoza. Una muchacha de 16 años de un pueblo de Oaxaca que había venido a buscar trabajo y que había desaparecido en el sistema de silencios convenientes que las instituciones poderosas construyen alrededor de sus vergüenzas. Y pensó en sí mismo. En los 32 años de cargar una culpa que no era suya. En la frialdad de su padre que nunca había sido frialdad sino el resultado de llevar 40 años con un secreto que pesa más de lo que cualquier espalda puede sostener cómodamente. En el crucifijo pesado que el fraile le había puesto en las manos esa mañana y que él había dejado sobre el altar, ese gesto que en ese momento había sido instinto pero que ahora entendía como lo que era. Una negativa a cargar más peso que no le correspondía. «Apá», dijo Rodrigo, «vamos a entrar a esa iglesia y vamos a ver qué hay en esas cajas». Ernesto lo miró. En sus ojos había sorpresa, y también algo más, algo que tardó un momento en identificarse como alivio. El tipo de alivio que siente alguien cuando durante décadas ha esperado que alguien le diga exactamente eso. «El fraile no va a dejar», dijo Ernesto. «No le vamos a preguntar», dijo Rodrigo. El regreso a la iglesia no fue inmediato. Requirió preparación, y la preparación requirió de ciertas personas. Rodrigo llamó esa tarde a 2 personas clave. La primera fue Dolores Acevedo, abogada poblana especializada en derecho eclesiástico, que había sido compañera de Rodrigo en la preparatoria y con quien mantenía una amistad de esas que se mantienen a distancia pero que son sólidas porque están construidas sobre el respeto mutuo. La segunda fue su primo Aurelio, el mismo de la comunión de 1993. Que ahora trabajaba de periodista en el periódico El Sol de Puebla y que tenía esa combinación de tenacidad y ética periodística que hace a ciertos reporteros peligrosos para quienes tienen cosas que esconder.
Los tres se reunieron esa tarde en el Café La Capilla, en la Avenida Juárez, con tazas de café de olla y pan dulce en la mesa y el ruido de la ciudad de fondo. Rodrigo les contó todo. Los escuchó sin interrumpirlos mientras hacían preguntas. Dolores tomó notas en una libreta pequeña de pasta verde. Aurelio grababa con discreción en su teléfono. Cuando Rodrigo terminó, hubo un silencio de varios segundos que era el silencio de las personas que acaban de recibir información importante y están procesando sus implicaciones. Si lo que dices es correcto, dijo Dolores, y hay documentos físicos en esa iglesia que relacionan a la orden con el encubrimiento de un abuso, eso es manejable jurídicamente. No fácil, pero manejable. ¿Cuánto tiempo llevaría? Preguntó Rodrigo. Depende de muchas cosas. ¿De qué hay en esos documentos? De si Rosario Mendoza o sus descendientes pueden ser localizados. De si hay voluntad de parte de la diócesis de cooperar. La diócesis no va a cooperar voluntariamente, dijo Aurelio. No, admitió Dolores. Por eso hay que hacer las cosas en el orden correcto. El orden correcto, según Dolores, implicaba primero documentar lo que había bajo ese altar antes de que el fray Anselmo tuviera tiempo de hacerlo desaparecer. Lo cual implicaba entrar a la iglesia con autorización legal o sin ella, y de los dos caminos, el camino legal era más lento pero el único que garantizaba que lo encontrado fuera admisible. Dolores hizo varias llamadas esa tarde. Conocía al juez tercero de lo civil del Distrito Judicial de Puebla. Que era un hombre de procedimientos pero también un hombre que entendía cuando los procedimientos existían para proteger a las personas y cuando eran usados para asfixiarlas. Después de explicarle la situación con la precisión técnica de una abogada que ha preparado su argumento, el juez acordó expedir una orden de preservación de evidencia para el inmueble de San Felipe Neri. Válida por 72 horas. No fue sencillo. Nada de lo que importa lo es nunca. Requirió que Ernesto Villanueva firmara una declaración formal de lo que había ocurrido esa mañana, y firmarla fue para él un acto que implicaba hacer público lo que había guardado durante 40 años. Se sentó a la mesa de la cocina de la casona de la 5 de Mayo, con Consuelo de pie a su lado con la mano en su hombro, y firmó con esa caligrafía grande y apretada que era su letra. Con la misma mano que había lijado madera durante décadas. Cuando terminó de firmar soltó el bolígrafo y se quedó mirando la hoja firmada como si fuera un objeto que no reconociera, algo que había fabricado él mismo pero que pertenecía a un mundo diferente al suyo. Consuelo le hizo café de olla. Le puso el pocillo de barro delante, con la canela flotando en la superficie oscura. Y le puso también una mano en la mejilla, ese gesto que Rodrigo había visto hacer a su madre pocas veces en la vida pero que cuando ocurría siempre le producía una emoción que no sabía nombrar bien. La emoción de ver a dos personas que han pasado mucho tiempo juntas y que han aprendido el lenguaje específico de su amor, un lenguaje que no necesita palabras porque tiene gestos. Ya, Ernesto, dijo Consuelo. Las mismas dos palabras que Rodrigo había usado con su padre en la iglesia esa mañana. Ya. Las palabras que en México significan muchas cosas dependiendo de cómo se dicen. A veces significan basta. A veces significan ya pasó. A veces significan que esto que cargabas ya no lo cargas solo. La entrada a San Felipe Neri con la orden judicial ocurrió 3 días después, al amanecer, con un notario, con Dolores, con 2 representantes del Ministerio Público y con Rodrigo. El fray Anselmo fue notificado la noche anterior y cuando llegaron al templo estaba ya ahí, de pie junto al altar mayor, con esa calma de quien ha dormido poco pero no lo va a mostrar. El notario leyó la orden. El fraile la escuchó sin decir nada. Cuando terminaron de leerla, dijo que cooperaría plenamente con las autoridades porque la iglesia no tenía nada que ocultar. El espacio bajo el altar era más grande de lo que había parecido desde fuera. Una especie de cámara baja, con piso de tierra, techo de piedra y humedad de décadas acumulada en las paredes. Las cajas que Rodrigo había visto eran de madera oscura, algunas marcadas con fechas en tinta que el tiempo había desteñido pero que aún podía leerse. Había garrafas vacías de vino de misa, algunas rotas. Había velas de cera derretidas a la mitad. Y había documentos. Los documentos tardaron semanas en ser catalogados por los expertos que la diócesis envió,
bajo supervisión judicial. Pero en los primeros días, en los primeros archivos que se abrieron con los guantes blancos de la preservación documental, surgieron cosas que confirmaban lo que Ernesto Villanueva había dicho y más. Había registros de pagos a mujeres jóvenes que habían trabajado en el convento. Había cartas con nombres de superiores de la orden que discutían cómo manejar situaciones que no se nombraban directamente pero que el eufemismo de la época dejaba suficientemente claro. Y había, en una caja marcada con el año en que Rosario Mendoza había trabajado en el convento, un sobre cerrado con su nombre escrito a mano. El sobre contenía una carta. Estaba escrita con la letra de alguien que no escribía con facilidad, con trazos gruesos y algunas palabras tachadas y reescritas. Era una carta que Rosario había dejado en el convento antes de irse, dirigida al superior de la orden, en la que describía con precisión y sin adornos lo que le había ocurrido, los nombres, las fechas, el cuarto en los fondos. Una carta que nunca había llegado a ninguna autoridad civil ni eclesiástica porque alguien la había guardado en una caja bajo un altar. Rodrigo leyó esa carta con los guantes blancos que le exigieron ponerse antes de tocar los documentos, de pie en la pequeña cámara bajo el altar, con la luz de una linterna de mano iluminando la letra apretada de Rosario Mendoza. Y mientras leía, sintió que se cerraba algo dentro de él. No de alegría exactamente, porque la alegría no era la palabra correcta para lo que sentía. Era algo más parecido a la claridad, a esa sensación de cuando una habitación oscura recibe luz y uno finalmente puede ver los bordes de las cosas. El proceso legal fue largo. El proceso legal es siempre largo. Dolores construyó el caso con la paciencia metodológica de alguien que entiende que los casos importantes no se ganan con prisa sino con solidez. La diócesis negó en un primer momento y luego, frente a la evidencia, cambió de estrategia hacia lo que su abogado llamó una revisión interna y lo que Dolores llamó con nombre más preciso. El fray Anselmo fue transferido a otra parroquia fuera de Puebla. Un movimiento que la orden presentó como rutinario y que Aurelio documentó en una serie de artículos en El Sol de Puebla que luego fueron retomados por medios nacionales. Pero la parte que le importaba más a Rodrigo no era el proceso legal. Era la otra búsqueda. La búsqueda de Rosario Mendoza. Aurelio fue quien la llevó adelante con mayor persistencia, con esa tenacidad específica de los periodistas que saben que detrás de una historia hay una persona y que la persona importa más que la historia. Hizo llamadas a Oaxaca, contactó a la Delegación de Registro Civil del municipio donde había nacido Rosario, buscó en archivos parroquiales de la Sierra Oaxaqueña con la ayuda de un colega del periódico local. La búsqueda tardó 3 meses. El resultado llegó en un mensaje de texto a las 10 de una noche, cuando Rodrigo estaba en su departamento de la Roma Norte trabajando en los planos de un edificio en restauración. El mensaje decía, la encontré. No a ella, que había muerto hace 12 años. Pero sí a su hija. La hija de Rosario Mendoza se llamaba Esperanza. Tenía 39 años, más que Rodrigo. Vivía en la ciudad de Oaxaca, en el barrio de Jalatlaco, y trabajaba de maestra en una escuela primaria. Aurelio le había explicado quién era Rodrigo y qué habían encontrado y por qué querían contactarla. Esperanza había tardado 4 días en responder. Cuando respondió, dijo que sí, que podían hablar. El viaje a Oaxaca lo hizo Rodrigo solo. Era un viaje que sentía como algo que debía hacerse solo, sin intermediarios ni testigos, porque era el tipo de encuentro que necesita el espacio de la privacidad para poder ser lo que tiene que ser. Viajó en autobús desde Puebla, 6 horas de carretera sinuosa que atraviesa la Sierra Poblana y baja hacia los valles oaxaqueños. Con el paisaje cambiando gradualmente de los volcanes cubiertos de pinos a los valles abiertos de nopal y maguey bajo un cielo que en Oaxaca tiene un azul diferente, más profundo, más antiguo. Jalatlaco es uno de esos barrios de Oaxaca que parecen haberse detenido en un tiempo anterior al tiempo actual, con sus calles empedradas y sus fachadas de colores que van del verde musgo al ocre tequila, con sus bugambilias derramándose por los muros y el olor a copal que llega desde los interiores de las casas donde alguien siempre tiene encendida una vela. Rodrigo llegó al mediodía, con el calor de Oaxaca que es diferente al de Puebla, más seco, más horizontal, con el olor de los tlayudas que se hacen en los fogones de carbón de los puestos de la calle. Esperanza Mendoza lo esperaba en la puerta de su casa.
Una construcción de adobe pintada de azul añil con una trolle de madera en la entrada y un patio interior lleno de macetas con flores que Rodrigo no supo nombrar pero que eran de colores que parecían sacados de una pintura de Tamayo. Ella tenía la piel oscura de su madre y los ojos también, esos ojos que Rodrigo solo conocía de la fotografía en blanco y negro del cajón de la mesita de noche de su padre. Pero que en la hija tenían la misma atención intensa, la misma sensación de estar buscando algo que puede o no estar ahí. Se saludaron con una formalidad que tenía la incomodidad de dos personas que necesitan establecer confianza desde cero en una situación que no tiene protocolo establecido. Ella le ofreció mezcal y él aceptó aunque no era mucho de beber, porque rechazarlo hubiera sido rechazar la hospitalidad y la hospitalidad en Oaxaca es un lenguaje tan viejo como la sierra. Se sentaron en el patio, con las flores de colores alrededor y el olor a copal llegando desde algún altar interior. Mi madre me contó antes de morir, dijo Esperanza, después de que Rodrigo le explicó lo que habían encontrado en San Felipe Neri. No todo. Pero lo suficiente para saber que lo que pasó no fue culpa de nadie más que del hombre que lo hizo. ¿Sabía quién era el padre de usted? Sabía que no era alguien a quien pudiera reclamarle nada. Eso fue lo que me dijo. Rodrigo sostuvo el vaso de mezcal sin beber. Afuera del patio, en la calle empedrada, pasó un niño en bicicleta y el sonido de las ruedas sobre el empedrado duró un momento y desapareció. Mi padre, dijo Rodrigo, eligiendo las palabras con cuidado, quiso a su madre. Tenía 22 años y quiso a su madre y no pudo protegerla y eso lo cargó toda la vida sin poder decírselo a nadie. Esperanza lo miró un momento. Luego bajó los ojos al vaso de mezcal que sostenía con las dos manos. ¿Y usted qué quiere de mí? Preguntó. No con hostilidad. Con la pregunta directa de alguien que ha aprendido que las cosas se dicen con nombres propios. Nada, dijo Rodrigo. Vine a decirle que existe esa carta. Que su madre escribió esa carta y la guardaron para que nadie la leyera. Que alguien la leyó. Y que su historia importa. Esperanza Mendoza no lloró esa tarde. O si lloró, fue de esa manera en que a veces uno llora por dentro, con una quietud en la superficie que no revela nada. Bebió su mezcal despacio. Le habló de su madre, de cómo Rosario Mendoza había llegado a Jalatlaco de regreso a Oaxaca sin nada más que lo que cabía en un morral de petate, embarazada y sola y con la certeza de que nadie le iba a creer si hablaba. De cómo había encontrado trabajo de cocinera en una familia oaxaqueña que la trató bien. De cómo había criado a Esperanza con una disciplina amorosa y una economía de la ternura que venía de haber aprendido temprano que los recursos afectivos también se pueden agotar si no se administran con cuidado. De cómo Rosario había muerto de un infarto a los 55 años, trabajando, sin haber vuelto nunca a Puebla ni haber hablado en voz alta de lo que le había ocurrido en San Felipe Neri. Guardando todo eso en el mismo lugar donde las personas fuertes guardan las cosas que les hicieron y con las que decidieron no quedarse para siempre. Rodrigo escuchó todo esto con la misma atención con que había escuchado a su padre en el atrio de piedra de Puebla. Y cuando Esperanza terminó, le preguntó si podía verla de nuevo. No por el proceso legal, explicó, aunque Dolores iba a necesitar hablar con ella si quería continuar el caso. Sino porque había algo en esa historia que sentía que todavía no estaba completo y que no podía completarse solo. Esperanza lo miró con esos ojos que buscaban. Y dijo que sí. Los meses siguientes fueron los más intensos de los que Rodrigo tenía memoria. El proceso legal avanzó en paralelo con otras cosas, con esas otras cosas que a veces son más importantes que el proceso legal aunque no aparezcan en ningún expediente. Rodrigo viajó a Oaxaca 2 veces más. Esperanza fue a Puebla una vez, con una mezcla de curiosidad y aprensión que Rodrigo entendió perfectamente porque era la misma mezcla que él había sentido al llegar a Jalatlaco. La llevó a la carpintería de la 5 de Mayo, donde Ernesto Villanueva estaba en el taller lijando un panel de madera con esa concentración total que era su forma de estar presente. Rodrigo entró al taller y le dijo a su padre que había alguien que quería conocerlo. Ernesto se limpió las manos en el trapo de trabajo que siempre tenía en el cinturón y se volvió hacia la puerta. Vio a Esperanza. Y su cara hizo algo que Rodrigo no le había visto hacer antes. No lloró, porque Ernesto Villanueva no era un hombre de lágrimas frecuentes.
Pero se quedó absolutamente quieto, con las manos colgando a los lados, con esa inmovilidad de las personas cuando el mundo les presenta algo que habían esperado sin saber exactamente cómo iba a verse. Tiene los ojos de su madre, dijo finalmente, con una voz que era diferente a su voz habitual, más delgada, más joven, como si tuviera 40 años menos en la garganta. Esperanza lo miró. Y dijo, con una sencillez que era en sí misma una forma de generosidad, me dijeron que usted fue bueno con ella. No fue un encuentro fácil. No fue una reconciliación de telenovela con abrazos y llanto en el primer instante. Fue algo más real que eso, que es siempre más difícil y más valioso que lo que aparece en pantalla. Fue un primer café en la cocina de la casona de las 5 de mayo, con Consuelo preparando el café de olla con esa concentración que ponía cuando quería que las cosas salieran perfectas. Fue una conversación con pausas largas y con palabras elegidas con cuidado. Fue Ernesto mostrándole a Esperanza el taller, las maderas, las herramientas, con esa misma pedagogía callada con que había criado a Rodrigo. Fue Esperanza tocando la madera de cedro y diciendo que olía diferente a lo que imaginaba. Fue el inicio de algo que no tenía nombre todavía pero que estaba tomando forma. El proceso legal tuvo su resolución 8 meses después de la entrada al templo. En una resolución de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla que reconocía el encubrimiento por parte de la Orden de los Franciscanos de San Felipe Neri de los hechos ocurridos décadas atrás, y que ordenaba una indemnización a los herederos de Rosario Mendoza. La orden no admitió públicamente todo lo que había ocurrido, porque las instituciones rara vez hacen eso, pero tampoco lo negó, que en el lenguaje de las instituciones es una forma de admisión. El fray Anselmo fue sometido a un proceso canónico interno cuyo resultado nunca fue publicado, lo cual era en sí mismo una información. Dolores lo consideró una victoria parcial y dijo que con el tiempo sería posible conseguir más. Aurelio publicó la historia completa en El Sol de Puebla y fue retomada en varios medios nacionales. Pero lo que Rodrigo recordaría con más precisión que cualquier fecha de resolución judicial no fue ninguno de esos momentos. Fue un domingo de diciembre, 3 meses después de la entrada al templo, cuando viajó a Oaxaca con su padre y se sentaron los tres en el patio de la casa de Jalatlaco. Esperanza había preparado tlayudas en el comal de barro y había mezcal en la mesa y había olor a copal desde el altar que tenía en un rincón del patio. Con una fotografía de Rosario Mendoza que Rodrigo veía por primera vez en color, porque la del cajón de su padre era en blanco y negro. En color, Rosario tenía la piel oscura de Oaxaca y los ojos iguales a los de su hija y una sonrisa que no tenía la incertidumbre de la fotografía de juventud, porque esa era una foto de sus 40 años. Cuando ya había construido su vida con sus propias manos y tenía la calma tranquila de quien sabe exactamente quién es. Ernesto Villanueva miró esa fotografía durante mucho tiempo. Rodrigo no le preguntó qué pensaba porque no necesitaba preguntarlo. Sabía lo que pensaba porque en esos 8 meses de conversaciones difíciles y necesarias habían aprendido finalmente ese idioma que no habían podido hablar durante 32 años. El idioma de los Villanueva que dice las cosas importantes sin mucho ruido pero que las dice. Comieron las tlayudas con los frijoles negros oaxaqueños y el queso de hebra que se derretía en el calor del comal. Bebieron mezcal en vasos de barro. Esperanza le contó a Ernesto anécdotas de su madre de cuando era joven, de antes de lo que ocurrió en Puebla. Cuando Rosario corría descalza por los cerros de la sierra con sus hermanos y conocía el nombre de todas las plantas y sabía cuáles curaban y cuáles hacían daño. Ernesto escuchaba con los ojos cerrados a ratos, como si quisiera ver esas imágenes con más claridad. Y a veces sonreía, una sonrisa pequeña, reservada, de esas que los hombres de su generación permiten solo cuando no están siendo observados, pero que Rodrigo alcanzó a ver. La tarde cayó sobre Jalatlaco con ese color específico del atardecer de Oaxaca que es anaranjado con bordes de morado. Un color que los pintores oaxaqueños han intentado capturar durante siglos con resultados variados porque ese color no se puede capturar del todo, solo se puede estar presente cuando aparece. Los pájaros hicieron su ruido de tarde antes de irse a dormir. El copal seguía ardiendo en el altar interior. Rodrigo miraba a su padre y a Esperanza hablando en la mesa del patio y sentía algo que tardó un momento en identificar porque no era una emoción que conociera bien. Era paz.
No la paz de que todo estuviera resuelto, porque no todo estaba resuelto ni iba a estarlo completamente. Sino la paz de que lo que necesitaba saberse se sabía ya. De que el silencio que había aplastado a su padre durante 40 años y que había aplastado a él sin que lo supiera durante 32 ya no era tan pesado. De que la culpa que el fray Anselmo había intentado grabar en su sangre como herencia genética no era suya ni de su padre sino de quienes la habían creado y ocultado en cajas bajo un altar. El pecado en la sangre, le había dicho el fraile. Como si la sangre fuera culpable de lo que le hacen a uno. Rodrigo pensó en ese crucifijo pesado que había sostenido en las manos esa mañana de octubre en San Felipe Neri. Pensó en el peso específico de ese objeto, en cómo había sentido inmediatamente que ese peso no era suyo. Y pensó que hay objetos que se nos ponen en las manos para que los carguemos y que la sabiduría, la única sabiduría que vale, es aprender a distinguir entre los pesos que nos corresponden y los que no. Los que nos corresponden son suficientemente pesados. No hace falta cargar también los ajenos. El fray Anselmo no volvió nunca a Analco. La parroquia de San Felipe Neri tuvo un nuevo párroco 6 meses después del incidente. Un sacerdote joven de Querétaro que llegó con ganas de hacer cosas diferentes y que en su primer sermón habló de la responsabilidad de las comunidades con sus miembros más vulnerables, sin nombrarlo directamente. Pero todos en Analco entendieron a qué se refería. La señora Tomasa del puesto de frutas y don Ignacio el ferretero y las hermanas Castillo, todos los que habían estado en ese confesionario improvisado ese martes de octubre. Fueron procesando en sus propios tiempos lo que habían presenciado. Algunas de esas personas se disculparon con Ernesto Villanueva de diversas maneras, algunas con palabras directas, algunas con actos indirectos. Con ese lenguaje de barrio que tiene sus propias formas de reconocer que uno estuvo en un lugar donde no debía estar sin saber que no debía estar. Consuelo Gutiérrez de Villanueva nunca habló directamente con Rodrigo sobre lo que había pasado en San Felipe Neri esa mañana. Pero hubo una tarde en que llegó al taller donde Rodrigo estaba ayudando a su padre con una mesa de madera de parota que un cliente le había encargado. Y le trajo un pocillo de café de olla y lo dejó en el banco de trabajo junto a él, y le dijo con esa economía de palabras que era su idioma afectivo que era bueno que hubiera ido ese día. Rodrigo dijo que él también lo creía. Y su madre volvió a la cocina, y en ese intercambio de 16 palabras estaba todo lo que su familia nunca hubiera podido decir en horas de conversación. Hubo un momento específico que Rodrigo guardaría entre los más importantes de su vida, que ocurrió 6 semanas después de la primera visita a Oaxaca. Ernesto Villanueva entró por primera vez en décadas a una iglesia voluntariamente. No a San Felipe Neri, que seguía siendo un lugar demasiado cargado para él, sino a una capilla pequeña en la calle Mesones. Una capilla colonial con muros de piedra oscura y una Virgen de Guadalupe pintada sobre azulejos de Talavera que llevaba 300 años mirando a quien pasara frente a ella con esa expresión de los íconos religiosos que es a la vez severa y tierna. Fue una mañana de sábado, temprano, cuando la capilla estaba vacía excepto por un sacristán anciano que acomodaba flores blancas en los floreros del altar. Rodrigo supo porque Consuelo se lo contó después, con esa voz que ella usaba cuando estaba describiendo algo importante pero no quería cargarlo de más drama del que ya tenía. Le dijo que su padre había entrado a la capilla, se había sentado en la banca del fondo, y había estado ahí un rato. No rezando en voz alta, no haciendo gestos rituales. Solo sentado, con las manos en las rodillas, mirando la Virgen de Talavera. Y que cuando salió, tenía cara de alguien que había dejado algo adentro. No todo, pero algo. Rodrigo imaginó esa escena muchas veces después. Su padre sentado en la banca del fondo de la capilla de Mesones, con la luz del sábado temprano entrando por los ventanales altos de la capilla y cayendo en ángulos oblicuos sobre los mosaicos del piso. Las manos de su padre en las rodillas, esas manos ásperas de carpintero que habían hecho muebles durante 40 años. La Virgen de Talavera mirando desde el altar con esa mirada que no juzga ni absuelve sino que simplemente está ahí, disponible para lo que venga. Y su padre, 64 años, dejando algo en ese espacio que no podía dejarse en ningún otro lugar porque ese tipo de pesos solo caben en ciertos espacios. La restauración de un edificio antiguo, le gustaba decir Rodrigo a sus clientes cuando explicaba su trabajo, no es devolver el edificio a lo que fue.
Es entender que fue, entender que dañó al edificio y que lo preservó, y encontrar la manera de que lo que tiene de valioso pueda seguir siendo valioso en el presente. Los edificios que han pasado por mucho y que han sido restaurados bien tienen una calidad en sus muros que no tienen los edificios nuevos. Una profundidad. Una historia visible. No a pesar de sus grietas sino a través de ellas. Ernesto Villanueva era como un edificio así. Rodrigo lo entendió en los meses que siguieron a octubre, en esas conversaciones que por fin empezaron a ocurrir entre ellos. Conversaciones con palabras reales y temas reales que antes habían estado interdictos sin que nadie dijera que lo estaban. Entendió que la tristeza de su padre no era un defecto de carácter sino la consecuencia lógica de cargar 40 años una historia que no tenía con quien compartir. Entendió que la distancia que siempre había interpretado como desapego era en realidad una forma de protección. La protección torpe e imperfecta de un hombre que tenía miedo de que sus secretos se pegaran a las personas que amaba si se acercaba demasiado. Entendió que el amor de Ernesto Villanueva había estado ahí todo el tiempo, en las noches sin dormir junto a la cama de un niño con pulmonía, en las manos que lijaban madera para enseñar sin palabras, en la camisa blanca de los domingos puesta para una ceremonia que iba a doler. Y entendió también que el trabajo de restaurar una relación es similar al trabajo de restaurar un edificio. Se necesita tiempo. Se necesita honestidad sobre los daños. Se necesita no pretender que los daños no existieron, porque los edificios que se restauran fingiendo que están perfectos terminan colapsando. Se necesita, sobre todo, la disposición de quedarse frente a lo que hay y seguir trabajando aunque no sea bonito todavía. Rodrigo se quedó en Puebla más tiempo del que había planeado. Su despacho en la Ciudad de México lo administró de manera remota durante 3 meses, con videoconferencias y planos enviados por correo. Sus clientes entendieron porque tenía una buena reputación y la gente que tiene buena reputación obtiene ese margen que la gente sin ella no obtiene. Trabajó con su padre en el taller. Aprendió cosas que debería haber aprendido antes y que aprendió entonces, cuando era el momento correcto para aprenderlas. Una tarde estaban los dos lijando un tablero de nogal, con el olor a madera fina que Rodrigo asociaría para siempre con su padre. Cuando Ernesto le preguntó cómo había sabido que debía entrar a la iglesia esa mañana después de la sesión. Rodrigo pensó en la pregunta antes de responder. Le dijo que no había sabido con certeza. Que había sido más bien una sensación de que si no entraban entonces, si dejaban pasar ese momento, algo se iba a quedar sin resolver que ya no se podía dejar sin resolver. Que hay momentos en que el tiempo tiene una dirección muy específica y hay que seguirla o perderla. Su padre asintió. Siguieron lijando en silencio durante un momento. Luego Ernesto dijo que él también había sentido eso. Que cuando vio a Rodrigo recoger el crucifijo del piso y dejarlo sobre el altar en vez de usarlo para lo que el fraile quería, supo que su hijo había entendido algo que él mismo había tardado décadas en entender. Que los pesos que le ponen a uno otros no son necesariamente los pesos que a uno le corresponden. ¿Por qué aceptaste ir a esa sesión?, preguntó Rodrigo. Porque tenía miedo de que si no iba, él hiciera público lo que tenía. Y que eso te lastimara a ti. Rodrigo dejó de lijar. Miró a su padre. ¿A mí? Tenía 5 años cuando empecé a cargar esto, dijo Ernesto. Y desde entonces siempre pensé que si salía, si se supiera, iba a... no sé. Manchar algo que era tuyo. Tu nombre. Tu historia. Pensé que era mejor que yo lo cargara solo. Rodrigo entendió entonces la mecánica específica de ese silencio de 40 años. No era solo miedo ni solo vergüenza. Era amor. Era la forma torpe y equivocada y muy humana en que los padres a veces cargan solos lo que debería ser compartido porque creen que compartirlo es dañar. Apá, dijo Rodrigo, y su voz tenía algo que no había tenido en las conversaciones con su padre antes de octubre, una textura diferente, como la de la madera después de ser lijada, más abierta, más real. Eso que cargaste no me manchó a mí. Me lo perdiste a mí. Me perdiste toda esa parte de ti que yo no conocí porque la estabas guardando. Ernesto Villanueva no respondió de inmediato.
Siguió lijando el tablero de nogal con esa concentración que Rodrigo había visto toda la vida pero que ahora veía de manera diferente. Como todas las cosas que uno ve de manera diferente cuando finalmente tiene el contexto completo para verlas. Y luego, sin dejar de lijar, dijo, sí. Eso es lo que pasó. Y esas 5 palabras, dichas en voz baja sobre el sonido del papel de lija sobre la madera, fueron la reparación más honesta que Rodrigo había escuchado nunca. El año que siguió a octubre fue el año en que muchas cosas tomaron formas que habían estado esperando. El proceso legal con Dolores llegó a una resolución que no era perfecta pero que era mejor que nada. Que es la calificación más honesta que se puede dar a la mayoría de los procesos legales que involucran a instituciones con siglos de práctica en protegerse a sí mismas. La diócesis emitió un comunicado que Dolores describió como un paso en la dirección correcta con muchos pasos todavía por dar. Esperanza Mendoza recibió la indemnización y la usó para ampliar su casa en Jalatlaco, añadiendo un cuarto que usó como biblioteca porque era la hija de una mujer que había crecido sin libros y había criado a su hija entre ellos. Rodrigo volvió a la Ciudad de México cuando sintió que el tiempo en Puebla había hecho lo que tenía que hacer, con la sensación extraña y grata de tener más peso en los pies de lo habitual, más solidez, más conexión con el piso. No era que los problemas se hubieran resuelto completamente. Nunca se resuelven completamente. Pero había algo diferente en la manera en que habitaba su propia historia, una claridad nueva sobre qué era suyo y qué no lo era, sobre qué debía cargarse y qué debía dejarse. Siguió haciendo restauración de edificios históricos. Siguió preparando café de olla en su departamento de la Roma Norte, con canela de verdad y piloncillo oscuro. Siguió llamando a sus padres los domingos, y esas llamadas se volvieron conversaciones en vez de intercambio de información, con pausas que ya no eran incómodas sino habitables, con el tipo de silencio que ocurre entre personas que ya saben lo que necesitan saber la una de la otra. Y hubo algo más. Algo que no había planeado y que sin embargo ocurrió con la lógica impecable de las cosas que tienen que ocurrir cuando el contexto se alinea correctamente. Fue en uno de sus viajes a Oaxaca, un viaje de trabajo esta vez, porque le habían encargado la restauración de un edificio colonial en el zócalo de la ciudad, y aprovechó para visitar a Esperanza en Jalatlaco. Se encontraron en el mercado Benito Juárez, entre el olor a chiles secos y chocolate de metate y cuero de las artesanías. Y caminaron por los pasillos entre puestos de mole negro y de chapulines tostados y de textiles de telar de cintura con esos diseños que llevan siglos. Hablaron de muchas cosas. De la restauración del edificio en el Zócalo. De los estudiantes de Esperanza en la escuela primaria. De la biblioteca nueva que estaba armando en el cuarto que había añadido a su casa. De los moles de temporada que el mercado ofrecía dependiendo del mes. Y en algún momento, caminando entre los puestos con el olor del mercado oaxaqueño alrededor, Rodrigo se dio cuenta de que era exactamente el tipo de conversación que no había tenido con nadie desde Fernanda y que la razón por la que era tan fácil tenerla con Esperanza era que ella era alguien que entendía sin necesidad de explicación los pesos específicos que uno puede cargar, porque ella también había cargado los suyos, heredados de una madre que no había podido heredarle más que los que ya tenía cuando murió. Eso fue hace 3 años. Hoy, Rodrigo Villanueva y Esperanza Mendoza comparten un departamento en la colonia Roma Sur, con plantas en la ventana y telas con diseños zapotecos en las paredes y una biblioteca que empezaron a construir mezclando los libros de los dos, que resultaron complementarse de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Rodrigo va a Puebla 4 veces al año. Ernesto está aprendiendo a hablar de las cosas que importan con la torpeza honesta de los hombres que aprendieron tarde pero que están aprendiendo. Consuelo sigue haciendo el mejor mole de la colonia y el café de olla más espeso que Rodrigo ha probado en su vida, con canela y piloncillo oscuro. Y cuando Rodrigo entra al taller a trabajar con su padre, el olor a madera y barniz que ha acompañado toda su vida sigue siendo el mismo, pero lo que él hace con ese olor es diferente. Ya no lo usa para orientarse. Ya sabe dónde está. En octubre del año pasado, 3 años después del martes en San Felipe Neri, Rodrigo fue solo a la capilla de la calle Mesones en Puebla. La misma capilla donde su padre había ido ese sábado temprano a dejar algo que no cabía en ningún otro lugar.
Fue una mañana de sábado también, con el mismo tipo de luz de otoño que entra oblicua por los ventanales altos y cae en ángulo sobre los mosaicos del piso. Se sentó en la banca del fondo. Miró la Virgen de Talavera que lleva 300 años mirando a quien pasa. No rezó en voz alta. No hizo gestos rituales. Solo estuvo ahí, con las manos en las rodillas, con el silencio de la capilla vacía alrededor, dejando que el tiempo fuera lo que es cuando no se le apresura ni se le niega, el material más honesto que existe. El único que no miente sobre lo que contiene. El olor a incienso era suave esa mañana. No el olor denso y casi asfixiante del confesionario improvisado de San Felipe Neri, sino un olor más ligero, más como recordatorio que como imposición. Rodrigo lo respiró. Pensó en su padre. Pensó en Rosario Mendoza, a quien nunca conoció pero cuya historia estaba ya entretejida en la suya de maneras que no hubiera anticipado. Pensó en Esperanza, que en ese momento estaba en la Roma Sur preparando chilaquiles con mole verde y esperándolo para el desayuno. Pensó en los edificios que había restaurado, en las grietas que se habían saneado sin borrarse del todo, en las capas de historia que hacen que un muro viejo tenga más que decir que uno nuevo. Y pensó en esa frase del fraile sobre el pecado en la sangre. La frase que había sido diseñada para aplastarlo, para convertirlo en heredero de una culpa que no había cometido. Para hacer que el peso del pasado de otros cayera sobre sus hombros y lo doblegara como había intentado doblar a su padre. Una frase que en el momento en que fue dicha lo había encendido de rabia y que con los años había ido perdiendo su poder de hacerle daño no porque él la hubiera olvidado sino porque la había entendido. La sangre no hereda culpas. La sangre hereda historias. Y las historias, a diferencia de las culpas, se pueden examinar, se pueden contar, se pueden compartir con las personas correctas en el momento correcto. Y al hacerlo dejan de ser cargas para convertirse en lo que siempre debieron ser, la materia de la que estamos hechos, el camino que recorrieron los que vinieron antes y que explica, aunque no justifica ni determina, el camino que recorremos nosotros. Rodrigo Villanueva salió de la capilla de Mesones con el sol de octubre de Puebla en la cara y el olor a café de olla llegando desde alguna casa de la calle. Pensó en los planos que tenía que terminar esa semana. Pensó en llamar a su padre antes de tomar el autobús de regreso a la ciudad. Pensó en los chilaquiles que Esperanza estaría preparando. Y caminó hacia la parada del autobús con ese paso de quien sabe a dónde va, que es diferente del paso de quien simplemente está caminando, aunque desde afuera la diferencia sea imperceptible. El tiempo, ese personaje que siempre está presente en todas las historias aunque nadie lo nombre, siguió haciendo lo que hace. Siguió pasando. Y lo que había quedado bajo el altar de San Felipe Neri, lo que había sido enterrado bajo décadas de silencio conveniente y miedo administrado, siguió existiendo ahora en el único lugar donde las verdades pueden existir sin dañar, a la luz, con nombre, con forma, como parte de la historia completa de las personas que le sobrevivieron y que aprendieron, con trabajo y tiempo y la generosidad específica de quienes deciden no reproducir el daño que recibieron, a vivir con ella en vez de debajo de ella. Hay una fotografía sobre el escritorio de Rodrigo en la Roma Sur. No es la fotografía en blanco y negro del cajón de la mesita de noche de su padre. Es una fotografía en color, tomada en el patio de Jalatlaco, que Esperanza le dio el día que regresó a Oaxaca después de la primera visita. Muestra a Rosario Mendoza a los 40 años, con la piel oscura y los ojos que buscan y la sonrisa que ya sabe quién es. Al lado de esa fotografía hay un pedazo de madera de cedro, pequeño, pulido por su padre como se pule la madera cuando uno quiere dejarla en su mejor versión posible. Que huele todavía a barniz y a taller y a todo lo que Rodrigo fue antes de saber del todo quién era. Y hay, aunque nadie lo ve porque está guardado en el cajón del escritorio, el papel arrugado en que Rodrigo escribió esa noche en Puebla, después de la sesión, antes de llamar a Dolores y a Aurelio. Una sola frase que le sirvió de brújula en los meses que siguieron. Una frase que no es suya sino que la armó con pedazos de cosas que había aprendido en su trabajo de restaurador, en su vida con su padre. En la historia de Rosario Mendoza que le llegó en fragmentos desde un sobre cerrado bajo un altar. La frase decía, lo que enterraron para que nadie lo viera ya está visto. Ahora es nuestro. Y eso fue suficiente.
Si esta historia te llegó al alma, si sentiste en algún momento de ella algo que reconociste en tu propia vida, en tu familia, en los silencios que a veces pesan más que las palabras. Suscríbete al canal Historias para distraerte, donde encontrarás una historia nueva cada día. Historias de verdad humana, de esas que duelen y que también sanan, contadas con el cuidado que merecen las cosas que importan. Dale clic a la campanita para no perderte ninguna. Aquí te esperamos, todos los días, con una historia más.